La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de técnicas en implantes dentales. All-on-4, All-on-6 y All-on-8. Ok, all right, muy bien. Esto es lo que vamos a charlar en el programa de hoy, pero para explicar un poquito mejor, veamos la placa, por favor. En 1965, el doctor Brånemark colocó el primer implante dental en Suecia. Desde ahí hasta la actualidad, el diseño de los implantes, la superficie, el tipo de prótesis, los protocolos de la cirugía y la rehabilitación han ido evolucionando. El tratamiento con implantes dentales se realiza tanto para la reposición de una pieza dental hasta la rehabilitación completa en pacientes desdentados totales. Para el caso de estos últimos, se crearon las técnicas All-on-4, All-on-6, All-on-8. Bueno, de este tema va a hablarnos y nos va a explicar muy bien nuestro invitado, el doctor César Braires. Les recuerdo, él es odontólogo, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay y amigo de la casa. Y está acá con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Todo bien, Vivi. Gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí y sobre todo estas técnicas de implantes dentales All-on-4, All-on-6, All-on-8. Sí. O sea, evidentemente una tiene 4, otra 6 y otra 8. Ahora, sí. ¿qué? No sabemos y nos vas a explicar. Sí, el All-on-4 se diseñó justamente para casos donde había poco hueso, pacientes, sobre todo pacientes desdentados que tenían prótesis completa paladar y también no tenían tantos recursos y para no tener que hacer injertos, por ejemplo, cuando hay poco hueso, poca altura, poca anchura. Se diseñó en Portugal, el doctor Malón en el año 99, si mal no recuerdo, puso el primer implante, la primera rehabilitación con esta técnica. El objetivo era simplificar, facilitar, porque antes, al principio, ahora estamos hablando de All-on-4, o sea, todo con 4, todo con 6 u 8 sería una técnica realmente, porque se puede hacer con 6 y 8. Ah, ya. Pero All-on-4 fue el inicio. Fue el inicio para no colocar, te falta un diente, un implante, un diente, un implante. Si te faltaban 12, a principio ponían 12 implantes. Claro. O 14, hasta el segundo molar. Porque se pensaba, como todo tiene que evolucionar, que si te falta uno hay que poner un implante porque te falta un diente. Claro. Entonces no había todavía un protocolo estandarizado o no se sabía que si se coloca un implante muy próximo a otro, por la carga, por la tensión, al final se reabsorbe el hueso y terminan fracasando los dos implantes. O sea próximos. Que, claro. No se puede poner. Por ejemplo, aquí tenemos el que siempre mostramos. Aquí faltan 3 piezas. Tenemos 3 piezas faltantes, pero no colocamos 3 piezas, colocamos 2 piezas. Colocamos dos implantes, perdón. Un implante próximo, lo más separado, lo mínimo que hay que separar, porque tampoco se puede separar mucho, serían unos 3 milímetros del diente adyacente. El otro implante hacemos exactamente igual, pero entre implante e implante hay unos 5 milímetros o más. ¿Por qué? Porque si colocaron un implante en el medio que cabe perfectamente, por la carga, como dijimos antes, se va a resolver el hueso y van a terminar fracasando los 3, por increíble que parezca. Eso se comprobó. Eso le iba a decir, se comprobó con la experiencia. Exactamente. Después también se hizo lo que se llama el modelo finito, se mete en una computadora y se ve hasta cuánto puede aguantar la carga un implante. Entonces se ve que no el hueso, sobre todo, no, el implante también para llegar a la fractura, pero el hueso, sobre todo cuando está muy próximo, tiende a resolverse por la sobrecarga, o sea, no aguanta y encima, al ser el hueso muy fino, se resuelve antes.
Entonces no sirve. Por eso en otro programa que hablamos de la colocación del implante, no podemos colocar el implante tan hacia afuera, tenemos que colocar hacia adentro porque el hueso de fuera se tiende a resolver. Aquí pasa lo mismo. Tenemos que cuidar el hueso siempre, colocar más hacia atrás, pero entre implantes tiene que haber mínimo 5 milímetros. Eso es lo ideal. Y la pieza que falta la unimos en un puente, como se ve aquí. Claro. Son 3 piezas y se tapa igual el defecto. O sea, serían 2 implantes con su respectiva corona y una corona unida a su vez a los otros 2 implantes, formando un puente de 3 piezas. Ya. Y no hay peligro de que entre comida y qué sé yo en ese implante que no tiene implante. Digamos en el la corona medio. falsa. Eso. Sería lo mismo que cuando colocamos sobre un diente. Tenemos el del medio y tampoco tiene por qué entrar porque tenemos que darle la forma, la barriguita que tenga la encía. Siempre cuando se coloca este tipo de prótesis, ya sea sobre diente o sobre implante, hay que intentar que en la zona de la encía se clave la prótesis. Y que la encía suba. Exactamente. Hay un tallado que se llama subgingival, que es quitar debajo de la encía. No llegar a tope, como antes hacía, sino entrar 1 o 2 milímetros con la fresa y la funda a su vez se mete debajo y la encía cubre. Y en la zona donde no tiene pieza, hacer también que haga un poco de presión en la misma prótesis y entonces con eso evita que entre cualquier tipo de alimento. Ya, perfecto. Bueno, hacemos un corte. Yo ya le hice toda la entrevista al doctor en este primer bloque. A la vuelta continuamos hablando de este tema. Volvemos ya. Comenzamos ahora a hablar del tema, por más que ya el doctor nos estuvo explicando muy bien en el bloque anterior. Y tenemos este material que habla de esta técnica All-on-4. A ver. La técnica All-on-4, diseñada para desdentados totales. El concepto es poner 4 implantes, 2 anteriores en la zona de los caninos, en posición recta y paralelos entre sí, y 2 en la parte posterior, con inicio en la zona de los premolares y con término en la zona molar, con angulación de 45 grados para abarcar la mayor superficie ósea, a fin de soportar las cargas de la masticación. Entonces, vamos a mostrar el implante en sí, sin la prótesis todavía. En la zona del canino irían estos 2. Sí. Recto y paralelo entre sí, y esta sería la parte posterior. Si se fijan, hay una angulación de 45. Aquí habrá unos 25 grados, pero se puede poner hasta 45, que sería una cosa casi acostada, ¿sí? El objetivo es que la parte posterior el implante haga este trabajo. Se usan implantes mínimo de 10, 12 milímetros, 14 para que el implante entre, pero es como si colocáramos 2 o 3 implantes hasta la parte posterior. O sea, el implante queda así. Entra así, queda doblado, queda así. Ya. Porque entra inclinado y sigue su proyección inclinada hasta atrás. Entonces es como si colocáramos otro implante aquí mínimo. Claro, claro. No se pone porque aquí no hay hueso, está el seno próximo, hay que hacer un injerto, no se ve que vaya a funcionar, entonces se angula el implante. Se coloca un implante bastante angulado y con esto la trayectoria, el recorrido es mayor y es como si tuviera 2 implantes y se ha demostrado que aguanta muy bien la tensión. El problema es la salida, que aquí hay que colocar un pilar angulado de 45 grados que va a salir el tornillo así y el pilar se va a quedar recto. Claro. Pero el tornillo va a quedar así. Entonces va a haber que atornillar y ese pilar tiene que venir con esa angulación. Ahí hay una sobrecarga en esa zona que puede provocar aflojamiento. Entonces, si hacemos como el clásico All-on-4, que es todo atornillado, aquí tenemos el problema que el tornillo entra torcido. Sí. Con lo cual se va a aflojar seguramente con el tiempo, en poco tiempo. Por eso la modificación del All-on-4 ha sido colocar los pilares sueltos y después colocar la estructura y cementar. También se puede cementar, se puede hacer una combinación. Pero la técnica
original es esta, es atornillar. Claro. Con lo cual el problema es esta angulación posterior que se suele aflojar los tornillos. Pero en su momento, cuando esto salió, habrá sido todo una maravilla. Claro, eso porque antes se ponían todo implante. Claro, se ponían implante y se veía que fracasaban mucho implantes y no se sabía también muy bien. Después ya se creó un protocolo porque se vio cómo funcionaba, y cuando se dio el All-on-4 simplificó más las técnicas porque no había que hacer injertos, que en esa época los injertos eran del paciente, había que sacar de la mandíbula, del mentón, una cirugía grandísima. No había los materiales que hay hoy en día, no se sabía lo que se sabe hoy en día, había muchos fracasos de injertos, muchísimos fracasos, no funcionaban. Entonces esto vino a solucionar el problema bastante, ¿no? Vino a solucionar. Pero como todo evoluciona, hoy en día, después vamos a hablar de la otra parte, ya no tiene mucho sentido colocar 4 implantes. Claro. Teniendo todos los injertos que hay en bloque, regeneración ósea, haciendo elevación de seno. En esa época no se hacía esa técnica, no se sabía. Había gente que hacía, pero era poquísima gente. Entonces, hoy en día tenemos otras técnicas que podemos usar y no hace falta colocar un implante angulado, porque un implante angulado tiene el problema de que al ser angulado hay mucha sobrecarga. Al colocar el pilar, si no se coloca, el tornillo se puede romper, se puede aflojar, y no tiene mucho sentido poner 4, pudiendo poner 6 o pudiendo poner 8. Otra cosa es que no se pueda poner más, que a veces nos hemos encontrado con casos, que es que es inviable, o el injerto no funciona, o el hueso es muy blando, o fracasa, ya hemos probado, y tenemos que recurrir a un All-on-4, no tenemos otra opción. Doctor, y cuando se hace el All-on-4 y hay poco hueso o qué sé yo, ¿se puede poner el implante? ¿Se busca dónde está mejor el hueso para poner el implante, o tiene que haber simetría entre los implantes? Tiene que haber un equilibrio entre las cargas, sobre todo, porque si vemos aquí, sigue habiendo un equilibrio. El canino, los dos caninos están paralelos, y los dos premolares molares también están paralelos, porque son 4. Lo que no podemos colocar, un central, por ejemplo, colocamos después un molar y aquí 3, y ahora ponemos uno aquí. No puede ser, va a haber una sobrecarga, y aunque si sea de un triángulo. Lado hay más hueso y del otro lado tenemos que hace? Poner del otro lado más implantes. Por eso digo que el All-on-4 no tiene mucho sentido pudiendo colocar 6. Colocamos 3 aquí y 3 aquí, y tenemos 6. Solamente en casos muy que veamos que ha sido imposible, que el injerto no ha funcionado, que hemos hecho otras técnicas y nos tenemos que quedar con 4, nos quedamos con 4. Pero ahí tenemos que acordarnos que este implante en vertical puede sufrir mucho si el cantilever, o sea, lo que sobresale aquí, porque este implante se va a quedar aquí. Pero sí o sí se pone así acostadito en ángulo. No, por eso si usamos la técnica All-on-4, debe ser así. Debe ser así. Si es sobre 4, debe ser así. O hay gente que la ha modificado y en vez de colocar este implante aquí, lo coloca recto aquí. Entonces con eso evitamos la angulación. También podemos hacer del canino al primer molar, y este segundo molar lo obviamos. Entonces estaría equilibrado porque es primer molar, canino y primer molar. Entonces está equilibrado. Pero si hacemos un All-on-4, que es en la zona de premolar, tenemos que angular, porque estos dos implantes en el aire es mucha tensión. Claro. Y al angular es como que tenga todo implante en los dientes. Es como que llegamos hasta aquí, hasta el primer molar, y solamente sobra este último. Entonces la carga se redistribuye. Pero aquí siempre, a la hora de colocar la prótesis, tenemos que ver que haya un buen equilibrio en la redistribución de las cargas. Si un lado carga más que el otro, va a fracasar seguro. Igual ahora no fracasa, pero va a fracasar. Por ejemplo, Maló, que inventó esta técnica, decía, bueno, y si falla un implante, dice, pues se queda con 3 All-on-3. Pero, bueno, puede funcionar hasta que la sobrecarga en ese lado va a hacer fracasar el implante distal. Y entonces con 2 ya no se puede. Entonces, el problema de esto es que va a fracasar. Si fracasa uno, al final va a fracasar todo. Claro, porque es todo entero. Claro, no es por la sobrecarga. Y al final la prótesis no sirve, porque no se puede volver a colocar el implante exactamente en el mismo lugar. Claro. La prótesis hay que hacer nueva y volver a replanificar toda la cirugía. Por eso vuelvo a repetir que no tiene sentido colocar 4 implantes pudiendo colocar 6 u 8. Eso es ahora que se sabe. Pero y me imagino que antes, cuando hacían, faltaban varios dientes y le ponían un implante por cada diente, y después veían que eso no funcionaba, estudiaron, vieron por qué, y era porque está muy cerquita, pueden estar cerca.
salió esto de All on 4 y fue el boom. Claro, me porque imagino, resolvía dos problemas. No hay Claro. que hacer injerto, abarata el coste y con 4 se resuelve. Claro. Pero la técnica tiene que estar bien hecha, porque Claro. yo he visto All on 4 colocando el implante vertical en la zona premolar. Va a fracasar. Ya. Dice All on 4 porque lleva 4, Claro. pero la técnica no es correcta. Claro. De hecho, hay una planilla, como una curvatura que viene en metal, que viene diseñada por Brennemark. En el centro se fresa y se coloca como un pilar, y la curvatura te marca, uno la grande, la chica, según la forma de paladar, y te marca exactamente dónde colocar el implante, dónde iría el canino, y el otro, la angulación exacta para que no quede uno más angulado que el otro. Esa sería la técnica correcta de hacer un all on 4, para que no haya falla, porque si un lado tiene más angulación que el otro, puede haber sobrecarga también. Claro. O sea, requiere mucha precisión, no Sí. es solo voy a poner 4, que bien, Claro. pongo 4 nomás. No, 4, pero haciendo la técnica correcta, no colocando 4. Sí, perfecto. Bueno, pero qué maravilla que una persona sin dientes, desdentada, Claro. pueda tener. Bueno, pero esto es solamente el inicio, All on 4. Vamos a hacer un corte y a la vuelta estamos con All on 6 y All on 8, que es lo mismo, pero con 2 más. Vamos. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Nos está contando sobre estas técnicas en implantes dentales, All on 4, y también hay All on 6 y All on 8. Pero yo ya quería pasar a la siguiente, pero me falta un material que quería compartir con todos ustedes, donde habla de las ventajas y las desventajas de esta técnica All on 4, que quiere decir todo en 4. A ver, por favor. Ventaja y desventaja de la técnica All on 4. La ventaja es el costo económico porque los materiales son más baratos. La principal desventaja es que al tener un reborde por fuera, produce una acumulación de alimentos difícil de eliminar, que requerirá de constantes remociones de la prótesis que es atornillada. Otra gran desventaja que ya hemos dicho en el programa es la confección de la prótesis, porque los implantes, al estar angulados, entonces al tener esta angulación, el ajuste de la barra de cromo cobalto tiene que ser muchísimo más preciso por la angulación. Entonces tiene que caer bien en la zona anterior y tiene que ajustar bien en la zona posterior. La zona posterior es nuestro gran problema, ¿no? Entonces Sí. no tiene que bascular, tiene que asentar perfectamente. Y cuando vayamos a poner los tornillos, hay gente que atornilla directamente. Hay que colocar un tornillo en la parte posterior, no apretar todo, colocar otro tornillo en el canino, no apretar todo, te vas al otro canino y después te vas al premolar. O sea, tiene una forma como en cruz de apretar. Si apretamos uno, ya no entran los otros. Aunque ajuste bien, sí. siempre se levanta un poco. Entonces, y después vamos apretando constantemente y vamos hasta sí. que baja toda la prótesis. Y ahí tenemos que comprobar que el ajuste del tornillo es correcto. ¿Cómo hacemos? Ahora tomamos una radiografía. Antes la estructura ya la verificamos radiográficamente en 3 angulaciones para ver si la estructura ajusta perfectamente en cada pilar, en cada tornillo. Y ahí recién podemos pasar a la siguiente fase, que ya es la colocación de la resina y los dientes. O sea, es una prótesis que, haciendo bien la técnica, hay que hacerla muy bien, hay que mirar muchos detalles y no es solamente colocar 4. Te pongo 4 y ya está, y lo atornillamos y perfecto. No, hay que seguir todo ese protocolo que no es fácil, que no es sencillo. El laboratorio tiene que saber muy bien lo que hace y el profesional tiene que saber muy bien cómo tomar la impresión, la colocación del implante. En este caso son conexiones externas, la plataforma tiene que sobresalir lo justo para que se pueda conectar la estructura a la plataforma. Si está enterrado es complicado. Si es una conexión interna todavía no hay tanto problema,
pero es más difícil porque la encía puede taponar el acceso y no vemos el ajuste correcto. O sea, tiene ventaja, pero la confección de la prótesis y el ajuste es bastante complejo. Claro, tiene que estar perfecto. Sí, para Perfecto. que no dé ningún fallo. Bueno, y ahora tenemos otro material. A ver, por favor. Confección de la prótesis en la técnica All-on-4. Requiere de una cubeta abierta previamente perforada, con pilares externos que sobrepasan la cubeta, para acceder a los tornillos de la prótesis al destornillarla. En la confección de la prótesis, el inconveniente es la fabricación de la estructura metálica, que se debe ajustar sin fricción al apretar los tornillos, lo que muchas veces requiere de varias pruebas y ajustes. Aquí, por ejemplo, tenemos el implante que usaríamos, que sería un bifásico. Entonces tenemos el implante en sí, que sería lo mismo que vemos en el modelo. Y ahora vemos el pilar, que es el que se tiene que atornillar. Esto sería un implante individual. Cuando una prótesis, ese pilar viene incrustado en la estructura de cromo cobalto. O sea, nosotros le colocamos los pilares, tomamos la impresión con una cubeta perforada para que se vea ese pilar y rebase el material, quitamos todo esto con el paciente con la boca abierta. Bien complicado, porque hay mucha pasta. Dejamos una chimenea y ahora tenemos que desatornillar cada pilar y que ese pilar, cuando veamos la impresión, no se mueva. Si se mueve, no sirve, hay que volver a hacer. Dios. Es bastante complejo. Entonces, antes de eso también se le coloca a los pilares hilo dental o un alambre de ortodoncia fino para que a la hora de que salgan los pilares no se muevan nada. Claro. Porque si se mueve un poco ya no va a ajustar otra vez. Claro. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Solamente eso es la impresión, la medida. Sí. Después viene la estructura. Y de eso depende todo, doctor. Sí, porque sí. si se saca la medida un poquito no real... Claro, pero después viene la prueba de estructura, que muchas veces la impresión está bien, la medida está bien, no ve ningún fallo el protésico, se ve todo, y a veces ponemos la estructura y no ajusta. Entonces yo tengo que cortar esa parte que no ajusta, cortar la estructura y colocarle con cera o con composite y volver a colocar y ver si ajusta. Y una vez que se ajusta, hay que volver a mandar al laboratorio que vuelvan a soldar esa parte. Y hay que volver a hacer otra prueba, a ver si ajusta. O sea que es bastante complejo el sistema. Es muy largo. Mínimo se requieren 6 pruebas. 6 pruebas hablamos de un mes. Si se hace muy rápido, 15 días. Si tu laboratorio trabaja muy rápido. Y todo este tiempo el paciente tiene que estar sin dientes, es muy difícil. Claro. Entonces es una técnica que tiene sus complicaciones por eso, por la fabricación. La parte quirúrgica, digamos que es más sencilla, aunque hay que saber colocarlo en implante de su posición correcta, pero la parte protésica es bastante más compleja. Claro. Eso tiene su trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva poner una cosa así, doctor? La cirugía. En hacer y después colocar. La cirugía de una persona con experiencia en menos de 1 hora lo tiene puesto porque son 4 implantes. Ajá. O sea, no tiene por qué tardar más. Ya la prótesis, cada sesión, 20 minutos, media hora de ajuste, de verificación, volver a mirar si ajusta bien. O sea, aquí lo que hay que ser muy meticuloso en el ajuste en cada pilar, en cada implante. Y eso hay que verlo, sentirlo al atornillar, pero hay que verlo radiográficamente. Entonces hay que tomar una serie de radiografías en el consultorio para ver que está bien. Claro. Si uno verifica que está bien, entonces sigue con la otra fase, que ya la colocación de dientes, la prueba de los dientes en cera. Vienen los dientes y falta cera. Si uno ve que a un lado falla, hay que cortar, volver a ajustar, y hasta que radiográficamente no se vea bien, no hay que pasar al siguiente paso, que es lo que muchas veces se corre. Ya entró el tornillo, ajustó bien. 3, el otro no importa, vamos a apretarle. Y ahí vienen los problemas. Se reabsorbe el implante más distal del lado donde recibe toda la carga. Al final fracasa, se rompe el tornillo. En fin, tenemos una serie de complicaciones. Y todo lo que fracase ahí, ya después si falla algún implante, ya no sirve la prótesis. Hay que empezar de cero otra vez la estructura. No sirve, tenemos que volver a colocar el implante en otra posición y volver a hacer la estructura. O sea, hay que tener súper paciencia, doctor, con esto. Yo hace muchos años que no lo hago. O sea, yo lo tengo como modelo de lo que no se hace o no se recomienda hacer. Ya. Que hay muchos profesionales que lo siguen haciendo.
Pero dudo mucho que con ese nivel de precisión lo puedan hacer de una semana para otra. Es prácticamente imposible. Si no se prueba bien, si no se verifica bien, lo mínimo son 15 días. Lo mínimo son 15 días. A menos ya te digo que el laboratorio en 24, 48 te manda la estructura de prueba al paciente, tenga la suerte que ajuste, por la semana que viene se lo colocamos. Pero si no, normalmente son 15 días lo mínimo. Ya. Perfecto. Bueno, y como ya nos adelantaba el doctor, hay otras técnicas basadas en esta, pero que en vez de ser All on 4 es All on 6 o All on 8. Vamos a ver el material. Las técnicas All on 6 y All on 8 consisten en colocar 6 a 8 implantes para rehabilitar una arcada completa. Una de las ventajas es no tener que realizar la técnica compleja de colocación con precisión de 2 implantes con angulación de 45 grados, como en la técnica All on 4. La principal, después la cubeta, se usa una cubeta normal para tomar impresión sobre dientes, no está perforada. Se puede inclusive tomar la silicona de doble impresión directamente en una sesión. Es como si tomáramos sobre un diente, o sea, lo mismo que hacemos cuando hacíamos una prótesis fija sobre diente, que tallábamos el diente y colocábamos, dejábamos el diente así, tomamos la impresión y mandábamos al laboratorio. Aquí hacemos exactamente igual. Colocamos así, tomamos la impresión superior e inferior y una mordida en cera y mandamos al laboratorio. Y aquí, por ejemplo, tenemos un All on 8, 8 piezas. La otra diferencia, no hay que angular, no tenemos que preocuparnos por angular, por el ajuste del tornillo. Si encima utilizamos implantes monofásicos, menos problemas vamos a tener todavía. No se pueden doblar, se pueden ajustar. Si usamos bifásicos, intentamos colocar los implantes paralelos entre sí y lo más recto posible. No usamos pilares angulados, solamente cuando vemos que hay mucha tensión a la hora de entrar el tornillo, a la hora de ajustar. Pero si vamos a hacer una prótesis cementada totalmente, que también podemos hacer una atornillada sobre 6 u 8. Entonces, en este caso, estos implantes distales están rectos y aquí colocamos otro y también está recto. No hay por qué angular, con lo cual también hemos simplificado la técnica. Si colocamos 8-8, si colocamos 6-6. Otra ventaja es que la prótesis te puede servir también. Si es atornillada no te va a servir, pero si es cementada sí te puede servir, porque se puede hacer una chimenea y volver a colocar el implante próximo a la zona, o inclusive reajustar cortando aquí por dentro la estructura, que es todo metal. El protésico puede reajustar y colocar, por ejemplo, un implante aquí en la zona donde estaba. Se puede reajustar, se puede rebasar, se puede colocar resina, queda exactamente igual. O sea, el coste económico también es mucho más bajo. Por eso digo que hoy en día utilizar una técnica de All on 4 no tiene mucho sentido, solamente el ahorrarse la colocación de los 2 implantes. Pero es más complicado. Pero también. Es más complicado hacerlo bien, es bastante más complicado. Hacerlo, como digo, que colocan 4 paralelos es fácil. Sí. Pero hacerlo con la angulación y que los 2 caninos estén paralelos entre sí y los 2 premolares o molares también tengan la misma angulación y estén paralelos entre sí, es bastante más compleja. Por eso hay que usar como un soporte que hay que te indica dónde colocar los implantes y así lo haces con una angulación exacta de 45 grados, porque tampoco se puede poner 60 grados, ni 35 ni 25, tiene que ser 45 grados, si no se pierde todo el concepto del All on 4. Claro. Interesantísimo. Sí, Conociendo todo esto. Por eso digo, porque yo veo muchos casos que se ven que te pone el All on 4, pero los implantes están rectos. O sea, agarra y te atornilla así, de frente. Claro, y ahí salí bien del consultorio, pero después de un tiempo eso... Claro, esos implantes van a fallar. Si se coloca sin cantilever, es decir, sin dientes en el aire, por ejemplo, en vez de colocar en el premolar, justo colocado en el molar, pues puede ser que aguante porque la estructura, las cargas está bien distribuida, canino molar, y puede ser que aguante, no tiene por qué fracasar tampoco. Pero el concepto de All on 4 no es ese. Y entonces, por eso vuelvo a repetir, si va a colocar 4 implantes, uno en canino y uno en molar, ¿por qué no coloca 2 más y tiene 6? Claro. Y si fracasa, es fácil solucionar. Sí. No hay que quitar la prótesis, inclusive se puede hacer a través de la encía, pero el All on 4 en concreto, esta técnica tiene este faldón que ya hablamos, que impide poder hacer la cirugía por aquí, porque estorba, es más alto. Sin embargo, si hacemos
Uno con tipo metalresina, eso llega solo hasta la encía. No están por encima, con lo cual hacemos la incisión y podemos trabajar, podemos limpiar el hueso, podemos hacer una regeneración sin tener que quitar la prótesis. Entonces, siempre previendo las posibles complicaciones que puedan surgir en el futuro. Con un Olon 4 son difíciles de solucionar o prácticamente imposibles. Con la Olon 6, Olon 8 es más fácil, y si es cementado es mucho más sencillo. Si es monoblock es más sencillo todavía, no hay aflojamiento de tornillo. Claro, claro. Súper, súper claro. Doctor, ¿cuál es la sensación que le refieren sus pacientes cuando se hacen una... no digo la técnica, qué técnica, pero cuando son desdentados y después se les coloca la dentadura, ¿verdad? Los implantes o todo. Y tienen que aprender a comer otra vez, o es natural, o cómo es. Bien. Hay pacientes que ya tienen paladar, tienen prótesis completa. Ese está acostumbrado a tener algo aunque se le mueva y le hacía daño. Pero hay gente que directamente no tiene nada. Entonces el que no tiene nada, la musculatura se comprime, se colapsa, y entonces normalmente se va a morder. Se muerde mucho la mejilla, la lengua, porque además come con más ansiedad porque come bien, no tiene una prótesis que se quita, no tiene paladar, entonces está muy contento. Entonces se tiene que hacer una reeducación, ver, comer pedazos más pequeños, comer despacio, tragar bien. Entonces al principio sí, pero todo es positivo porque acostumbrarse a lo bueno es fácil, a lo malo es lo difícil. Solamente voy a repetir, los bruxistas son los que sí pueden tener más complicación, no todos, un porcentaje bajo, de la sensación de presión. Y también dicen, es que noto que se me mueve la prótesis, se me va a caer. No es real, porque esto una vez que está cementado, eso está como una piedra, pero es la presión que ellos hacen. Entonces, como es el bruxista, la presión que ellos hacen, porque es una herradura completa, la carga, cuando uno mastica al lado derecho, va a los dientes y al lado izquierdo, o viceversa, y entonces nota una tensión en un lado a veces más que en otro, y dice, no, es que esto se me mueve, yo hago así, parece que se mueve, y si aprieto se mete, no se mueve ni nada, pero es la sensación que tiene de que la prótesis tiene algo de flexibilidad. Si yo aprieto, si miran, flexiona algo la prótesis. Es durísima, pero tiene. Y entonces, al ser bruxista y no tener dientes, no tener ligamento que absorbe esa carga, va sobre algo duro. Imagínate si colocamos circonio, más duro todavía va a ser. Entonces, por eso para los bruxistas el ideal es metal resina, no metal cerámica. Se puede poner también, pero yo prefiero poner metal resina. Con eso el paciente se adapta mucho antes y es mucho más fácil, como dijimos, de retocar la prótesis. Porque en el bruxista sí hay que retocar. Y en el bruxista que se ponga la prótesis y de hacer así, justamente el rechinar y qué sé yo, va gastando puede la corona. Gastar, pero para eso se le manda una placa de descarga para dormir. Entonces, normalmente se hace el apretamiento nocturno o el bruxismo cuando se duerme. Si el paciente, como le digo a los pacientes, si vos ves que en tu trabajo vos estás nervioso, porque eso se da cuenta, pero estás siempre, lleva tu placa al trabajo y ponete la placa, y va a rechinar, pero encima de la placa, con lo cual va a aliviar la musculatura, no va a desgastar tus dientes, no se va a fracturar tu prótesis porque se puede romper por culpa de eso. Y hay pacientes que lo usan prácticamente el día entero, solamente para comer se lo quitan. Al comienzo es molesto para el paciente porque nota son 2 milímetros de altura. Y parece que no cierra bien, pero cuando el paciente se da cuenta que le redirige la mandíbula y que ya no tiene el dolor, no tiene esa presión, el paciente normalmente dice, me costó 15, 20 días, un mes, pero ahora no puedo estar así en la placa. Entonces, eso es lo que le digo al paciente, tenés que tener paciencia, porque a veces al principio puede hasta doler un poco la articulación, porque está apretando sobre algo duro. La placa de descarga es de este material, es resina acrílica dura. Antes usaba una resina blanda, porque se pensaba que era mejor. Esa al final no hace nada y induce que el paciente tenga más dolor articular, porque al ser blando mueve más inclusive. Se abre, se queda la boca abierta, hace más presión en la articulación y mueve. Se comprobó que no sirve. Entonces lo mejor es la dura. Se tiene que adaptar al paciente. El bruxismo es como el que tiene tensión alta toda la vida.
toda la vida va a tener bruxismo, nunca va a dejar de ser. Pero no puede ser, tiene que haber alguna manera de... Nosotros hicimos una vez un programa sobre el bruxismo y ya no me estoy acordando ahora. Tengo que volver a hacer. Porque eso es una forma en la que él refleja su ansiedad y libera por esa parte. Puede ser que deje de ser bruxista y se coma las uñas, por ejemplo, o que haga las dos cosas, o que su nivel de ansiedad disminuya y su nivel de bruxismo también disminuya. Claro. Aprender a manejar la ansiedad. Aprender a manejar la ansiedad. Eso es, sí. Pero hay veces que es algo, por eso digo, cuando se duerme es inconsciente. Claro. Si es diurno todavía uno se da cuenta y se lo pone. Pero cuando duerme es inconsciente, por eso es recomendable que lo use de por vida. Claro. Salvo que él vea que ya no usa y está bien. Pero es raro. O sea, yo no he visto ningún caso que el paciente deje de usar. Pero pienso, el paciente bruxista, además de todas estas técnicas y la placa y todo, tendría que buscar también ayuda de manera de encontrar la raíz de esa ansiedad. Porque muchas veces son cosas que uno tiene guardado o cosas de la vida, crisis que pasan y que no se tiene por dónde salir esa ansiedad y comienza a rechinar o comerse las uñas. Puede pasar. Eso, por ejemplo, cuando nunca fue bruxista y de repente es bruxista. Pero hay gente que nace ya bruxista. Por ejemplo, mi hija ya no es bruxista, pero mi hija desde chica era bruxista. Entonces no le pudimos poner una placa porque era muy chica. Ay, no. Pero a medida que fue creciendo, el estrés que tenía, que sea el colegio o lo que sea, se fue liberando y desapareció. Entonces ahí sí. Pero un paciente que lleva toda la vida siendo bruxista, acude a nosotros para que le hagamos una rehabilitación porque tiene los dientes muy desgastados. Es complicado que de repente se le quite. Claro, no, pero hay que buscar ayuda. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque se puede... El bruxismo es por ansiedad, entonces hay que ver el tema de la ansiedad. Y es verdad, porque muchos de los pacientes bruxistas toman ansiolíticos porque tienen un estrés y no pueden dormir también. Entonces el psicólogo sí va a ayudar perfectamente. Nacimos para ser felices, no hay que aceptar eso de que soy muy ansioso, tengo esto. Bueno, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para la ansiedad y para todo lo que nos está revolviendo por dentro, no solamente todo lo de afuera, sino por dentro también hay que cuidar esa parte. Hacemos un corte y volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, odontólogo, sobre estas técnicas en implantes dentales, All-on 4, All-on 6 y All-on 8. Y estuvimos aprendiendo bastante y tenemos todavía más que aprender. Vamos a ver este siguiente material. Otras ventajas de las técnicas All-on 6 y All-on 8. Ofrecen la garantía de que si fracasa algún implante, la prótesis puede seguir funcionando perfectamente. También se puede hacer una cirugía regenerativa sin tener que retirar la prótesis cementada. La utilización de estas técnicas es muy predecible, ya que hay que prever las complicaciones que se pueden presentar en el futuro. Tanto en la prótesis metal resina, que ya hablamos, que se puede hacer la técnica, porque es corto el faldón, prácticamente no existe. Si vemos aquí la curvatura, hay una curvatura que asemeja a lo que es el diente, entonces el faldón no sobresale, no es un tope, como pasa con el All-on 4, que sí es un tope, aunque se puede recortar, pero llega un momento que ya no se puede recortar. Sin embargo, cuando hacemos también una metal cerámica, que también podemos rehabilitar, también tenemos esa opción. O sea, que están los dientes y podemos acceder por aquí. Si es, por ejemplo, por fuera la pérdida ósea, hacemos la incisión, levantamos la encía, limpiamos, regeneramos y suturamos. Si es por delante y por detrás, hacemos la incisión también por detrás. Hay gente que dice, pero no vas a ver totalmente el cuello del implante.
pero tampoco me hace falta ver el cuello del implante. Si hay una pérdida alrededor del implante, cuando hace la incisión se ve perfectamente. Ya. O sea, se ve, y muchas veces con quitar solamente la parte vestibular y la de afuera y hacer 2 incisiones laterales de descarga, podemos con 2 puntos, hacemos tensión, limpiamos, regeneramos y después suturamos debajo de la encía, lógicamente. Hay gente que dice que se puede abrir la encía. No se va a abrir porque el mismo pilar ya está ahí, el implante ya está ahí. O sea, nosotros lo que vamos a regenerar la zona perdida. Yo he tenido muchos casos así. Otra cosa que se recomendaba cuando había esa pérdida era directamente explantar, o sea, amputar el implante, cortar y quitar. Es lo peor que se puede hacer porque queda un defecto óseo en forma lacunar. ¿Y ahora cómo lo rellenamos? Con injerto, la encía no cicatriza, no sube bien porque tenemos la prótesis hasta ahí. Lo mejor que hay es, si hay una pérdida ósea, hacer una incisión, regenerar y suturar y dejar el implante ahí, a menos que se haya perdido todo el implante, claro, que es muy raro. Si el paciente pasa 10 años, puede ser que sin venir puede ser. Sí. Pero normalmente se pierden 2-3 milímetros y es fácilmente recuperable con una cirugía. O sea, lo que siempre tenemos que prever con la técnica de All-on 6, All-on 8 es que las complicaciones se puedan subsanar sin que el paciente se quede sin dientes, sin prótesis, después que el paciente no sufra con cirugía muy compleja. Sin embargo, en esta tenemos la All-on 4, tenemos que quitar la prótesis literalmente, hacer la cirugía y no le puedo poner la prótesis porque eso está inflamado con los tejidos y no podemos apretar encima. Entonces, todas esas complicaciones las tenemos. Después hay 2 partes, o sea, en un implante bifásico, la unión, como la vemos, con el tornillo. Aquí hacer un monoblock es como si fuera un diente. Claro. No tenemos ese problema tampoco. No hay preocupación de que se metan bacterias entre la unión del pilar, el tornillo. O sea, simplificamos todo el tratamiento. Por eso es que yo descubrí, llegaban a mis manos los primeros implantes monoblock hace ya 6 años. Es lo que yo hago casi siempre, porque es que me resuelve mucho la cirugía, o sea, simplifica mi trabajo. Las cirugías son mucho más simples, más sencillas. El paciente está mucho más contento. Después siempre tenemos la opción de hacer cirugía compleja, cirugía tradicional, regenerativa, con injertos. Siempre tenemos esa opción. Pero primero, como usamos este tipo de implantes, casi nunca lo usamos. Simplificamos, o sea, hacemos que un caso complejo parezca fácil porque el implante nos permite hacer eso. Claro. Qué bueno saber y conocer todas las técnicas, doctor, para poder elegir qué es lo mejor para cada paciente en cada situación. En cada situación hay que tener un arsenal, como siempre digo, de materiales. Sí. O sea, nosotros tenemos 3 cajas así como esta, yo voy con una maleta a todos lados. 3 cajas así porque son diferentes tipos, diferentes pilares, porque cuando hacemos un bifásico, que muchas veces nos conviene, el pilar cambia. Hay pilares de un tipo y pilares de otro tipo. El ajuste del cuello también puede cambiar según la encía. Hay gente que tiene biotipo fino, es decir, una encía muy fina que mide 1 milímetro, y otros tienen biotipo grueso que mide 4 milímetros. O sea, la encía está aquí y el implante aquí recién está el hueso. Entonces tenemos que colocar un pilar largo, muy profundo, porque lo que se ve no es real, es todo encía. Todas esas cosas tenemos que poder subsanar, es ver cómo vamos a resolver. Y si no tenemos ese arsenal, hay veces que el monoblock por circunstancias no nos conviene, porque se queda en el hueso, pero el pilar se queda corto, o sea, se queda enterrado, porque hay mucha encía de por medio. Claro, aquí por ejemplo, si vemos... O sea, en esos casos, mucha encía... Claro, si vemos, no se puede usar eso. Si vemos que se entierra, hasta aquí se entierra y se dobla. Y esto tiene la parte de arriba tiene una altura de unos 5 o 6 milímetros, pero no tiene más. Entonces, esto se hace para poder cortar, poder doblar. Pero imagínate que el hueso está aquí y todo esto es encía hasta aquí. Y se va a quedar un pilar tan corto que no nos va a servir para cementar, se va a descementar la prótesis. Entonces ahí o hacemos una gingivoplastia, que es crear como un carril dentro para que colocamos a su vez un soporte para que la encía no tape, y tomamos la impresión y que entre la funda hasta ahí, o colocamos un bifásico que tiene un pilar muy largo. O sea que combinamos técnicas también. Entonces, por eso digo que es que no es todo como la gente piensa, que pone un tornillo y apretar. Ojalá fuera tan simple como eso, pero hay que valorar muchas variables y muchas situaciones que varían de un lado al otro del paciente. Doctor, cuando viene un paciente, ¿usted tiene cuántos años ya de experiencia? 32. Bueno, cuando viene un paciente, abre la boca y usted mira ahí, ya más o menos tiene idea de
qué es lo que tiene que hacer o tiene que hacerle la radiografía, todo eso. Buena pregunta. Lo primero que yo hago cuando el paciente viene, me rellena la historia clínica y nos sentamos en el escritorio a hablar. Veo su historia clínica, si no tiene nada importante, perfecto. Si tiene alergia, tiene algo, hablamos de eso. Porque ahora hay un nuevo dato también que es interesante la alergia. Los que son alérgicos a la penicilina tienen más probabilidad de fracaso preimplantario. También ha salido un estudio. Sí. O sea que quiere decir, un dato mayor. No quiere decir que va a fracasar, pero sí puede fracasar. Entonces, antes mandábamos eritromicina y ahora lo que está indicado es el ciprofloxacino, que funciona mejor. Es un estudio nuevo que salió hace poco, pero es interesante ya que estamos hablando. Cuando vemos eso, si el paciente no tiene ninguna alergia, lo primero que le pregunto es en qué te puedo ayudar. Porque a ver qué es lo que el paciente quiere, qué es lo que busca. Hay gente que me falta una pieza, me faltan dos, o hay gente que no tiene dientes o tiene una dentadura muy mal por periodontitis y por piorrea y quiere una rehabilitación completa. Entonces ahí ya vemos qué es lo que el paciente busca, porque muchas veces el paciente busca algo que no se le puede dar. Por ejemplo, puede tener una periodontitis y él ya no quiere perder dientes y quiere los dientes que tenga que no se les traigan, y son dientes con movilidad grado 3, no se pueden conservar, o están torcidos, o están súper largos, no se pueden tallar tampoco porque vamos a llegar al nervio. Entonces, en ese caso, ese paciente tiene que entender que no se puede hacer lo que él quiere, se le explica, y ahí ya pasamos al sillón. Y en el sillón ya, según lo que hablamos antes, cuando ya sé cómo encarar y cómo explicarle lo que el paciente tiene y lo que él quiere, si podemos conseguir. Perfecto. Hacemos un cortecito, volvemos ya. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestro programa y nos quedamos todos muy contentos porque aprendimos mucho hoy. Espero que ustedes también. Queremos agradecerle, doctor, su presencia, todo lo que nos estuvo explicando y obviamente que lo queremos en un próximo programa. Muchas gracias, por supuesto que Andrés. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.